Muy bien. Entonces, vamos digamos, sintetizar un poco o a dar digamos, los conceptos asociados a las tensiones en un inductor, en una resistencia y en un capacitor. Vamos a suponer que circula una corriente I de T, y entonces, claro, la tensión en los extremos de cada uno de esos elementos por ejemplo, en el caso de la resistencia es sencilla, porque la tensión entre A y B en función del tiempo es simplemente la corriente por la resistencia. Es decir, cualquiera sea la forma de la corriente, al atravesar una resistencia, la forma de la tensión va a ser la misma, multiplicado por la resistencia, por supuesto cambia las unidades, ¿no? Pero la forma es la misma. En un inductor, en cambio, la tensión inductor está relacionado, de alguna manera, con la variación de la corriente, por la ley de Lenz, esa que dice que es o sea, la tensión en el inductor es el valor del inductor, pero por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Es decir, el cambio de la corriente es lo que me genera una tensión. Por eso se utilizan, por ejemplo, para protección, los relés de protección. Y el capacitor, en cambio, y piensen que una integral justamente es como una acumulación, siempre la integral es la acumulación de algo, en este caso es la acumulación de carga. La tensión en el inductor es 1 sobre C por la integral de I de T en el tiempo. De manera tal que si yo tengo un circuito formado por una resistencia, un inductor y un capacitor, que es en serie, que es atravesado por una corriente I de T cualquiera, bueno, entonces la tensión entre los extremos del circuito va a ser I de T por R, que sería la tensión a resistencia, más L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, que sería la tensión del inductor, más 1 sobre C por la integral de la corriente en el tiempo, que sería la tensión en el capacitor. Esa es la ecuación diferencial que me relaciona la tensión con la corriente en un circuito RLC. Claro, dada una corriente determinada, o al revés, dada una tensión determinada, yo para resolver eso tengo que resolver una ecuación diferencial. Por ejemplo, si la corriente es senoidal, entonces la derivada del seno de omega t, por ejemplo, va a ser coseno de omega t, pero por omega. Ahí está el famoso omega L, el omega L que representa la impedancia del inductor. Y lo mismo al integrar un seno de omega t, el omega me aparece dividiendo, y ahí está el famoso 1 sobre omega c, que es digamos, el módulo de la impedancia de un capacitor, en alterna estoy refiriendo, ¿no? Pero esto es totalmente general, o sea, esto se supone que se aplica para cualquier señal de corriente. Entonces, el tema es que si nosotros vamos a aplicar Laplace, tenemos que saber
que si tenemos una f de t, cuya transformada es f de s, f' de t es S por f de s. Es decir, si yo tengo una función cualquiera, de la cual conozco la función transformada, la derivada de la función que tenía va a tener como transformada de Laplace la misma función de transformada, pero multiplicada por S. En el caso de la integral, hay una cuestión que es el valor inicial. Nosotros en general vamos a trabajar con valor inicial 0, pero acá se suele decir que esto es 1 sobre S por f de s menos, creo que se pone acá, no me acuerdo bien, le puedo llegar a estar pifiando, no me acuerdo si acá va f de 0 o f de 0. Acá tengo mis dudas de cómo es esto, ¿sí? Después lo chequeamos, pero en cualquier caso, si yo tengo algo sin condiciones iniciales, ahí no iría nada. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué sería condiciones iniciales? Un capacitor con carga, que en el t igual a 0 ya tiene carga. Si en cambio el capacitor, en el momento que entra la señal, está descargado, bueno, ahí solamente va 1 sobre S por f de s. Es decir, sin condiciones iniciales, un inductor también puede tener una condición inicial, ¿no? Que sería una corriente. Sin condiciones iniciales, entonces, con esa detalle importante, porque no tiene por qué cumplirse, entonces, uno cuando tiene un RLC, con una corriente que atraviesa el circuito, entonces, digamos, al aplicar transformada de Laplace, ese circuito se transforma en una R, en una L por S, y en un 1 sobre SC. Vamos a tratar de hacerlo bien, porque ahí no está bien hecho. A ver, habíamos dicho entonces que la tensión B a B, en función del tiempo, era I de T por R, más L por la derivada de I de T respecto del tiempo, más 1 sobre C por la integral de I de T respecto del tiempo. Entonces, si yo aplico Laplace, me va a quedar I de S por R, más la derivada de I de S, la derivada, si I de S, perdón, si I de T tenía por transformada I de S, la derivada de I de T va a tener transformada S por I de S. Es decir, acá vendría L por S por I de S. Y acá, la integral de la función va a ser 1 sobre S por f de S. O sea, en este caso, esto va a ser 1 sobre C por 1 sobre S por I de S. Entonces yo saco I de S factor común, fíjense que me queda R más S por L más 1 sobre SC. Es decir,
me queda como si yo tuviera una especie de impedancia en Laplace, porque esto es, por supuesto, esto sería BAB de S, ¿no? Porque BAB de T se va a transformar en BAB de S. B sobre I es la impedancia. Entonces, esta que está acá sería la impedancia en Laplace del RLC. En general, la impedancia de un inductor va a ser S por L, y la impedancia de un capacitor va a ser 1 sobre SC. Entonces, en general, vamos a decir que si yo tengo una R, en Laplace tengo una R, si tengo un inductor L, en Laplace tengo S por L, y si tengo un capacitor C, en Laplace tengo 1 sobre SC. Entonces esto lo puedo aplicar al RLC serie, pero también lo puedo aplicar a cualquier circuito, simplemente R lo reemplazo por R, L lo reemplazo por S por L, y C lo reemplazo por 1 S. Eso sin condiciones iniciales. Entonces, ¿cuál es el digamos, el esquema básico de estudio? Uno va a tener un sistema que a la entrada va a tener una señal, en este caso que hemos llamado BI, un circuito RLC, y la salida la voy a tomar sobre algún lado. Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que la salida la tomo sobre el capacitor, pero lo podría tomar sobre la resistencia, sobre el inductor, o sobre el inductor y el capacitor, ¿no? Podría tomarla en cualquier lado. Entonces vamos a suponer que este es B0 de T, y este es BI de T. Y yo, para una señal de entrada cualquiera, quiero tratar de encontrar la señal de salida, o si quieren, quiero tratar de encontrar la función transferencia. Vamos a hallar la función transferencia del circuito. Y claro, la función transferencia del circuito va a depender, vamos a ver que va a depender de dónde tome la salida. No va a ser la misma función de la transferencia si tomo la salida en el capacitor, que si tomo la salida en inductor, o en la resistencia, o en cualquier otro lado. Inductor con capacitor junto. Entonces, ¿cómo se hace? Uno básicamente dice lo siguiente. Dice, bueno, BI de T es I de T, perdón, vamos a hacerlo directamente en Laplace. Ahí tendría que escribir justamente la ecuación diferencial. Vamos a escribirla, vamos a escribirla. BI de T es I de T por R más L por la derivada de la corriente respecto al tiempo, más 1 sobre C por la integral de la corriente en el tiempo. Entonces, aplicamos Laplace, y nos va a quedar BI de S va a ser igual a I de S por R más S por L por I de S más 1 sobre SC por I de S. Por lo tanto, BI de S va a ser I de S por
R más S por L más 1 sobre SC. Y esto es parte de la enseñanza que yo transmití hoy. No bien me queda una cosa así, y estoy en Laplace, no lo tengo que dejar así. Tengo que automáticamente llegar a un numerador y a un denominador. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, B y ds es igual a IDS, ¿no? ¿Y cómo me quedaría acá? El denominador me quedaría SC, ¿no? Y digo SC dividido 1, SC, por R, RSC. SC dividido 1, SC. Por SL me va a quedar S cuadrado LC. Y SC dividido SC1 por 1, 1. ¿Está bien? Entonces uno podría decir, por ejemplo, si yo, porque en definitiva, yo después voy a calcular B0, ¿no? Que B0 va a ser I de S por 1 sobre SC, ¿no? Lo podría ver por ahí escrito acá, es B0 de S va a ser I de S por 1 sobre SC, con lo cual a mí me gustaría despejar IS acá. Entonces uno podría decir, bueno, entonces I de S va a ser igual a BI de S por SC dividido S cuadrado de LC más RSC más 1. Y entonces, como habíamos dicho que en este caso, tomando la salida sobre el capacitor, B0 de S es I de S por 1 sobre SC, vamos a poner salida en el capacitor, entonces me va a quedar B0 de S igual, y en vez de I de S pongo BI de S por SC dividido S cuadrado LC más RSC más 1 y por 1 sobre SC. Fíjense que en este caso el SC se me cancela. Y entonces, por último, me queda, voy a pasar el BI de S al otro lado dividiendo, y llego justamente a la función transferencia. La función transferencia H de S, en este caso sería B0 de S dividido BI de S. Bien, y acá me va a quedar B0 sobre I, me quedó 1 sobre S cuadrado LC más RSC más 1. ¿No? Creo que era así. Perfecto. Bueno, una cosa importante, que después, cuando pongamos valores, lo vamos a ver con más claridad, es que en general conviene que el término de mayor grado tenga por coeficiente 1. Por varias razones. La primera razón es de índole práctica. Es porque cuando ustedes después lo quieran factorear, imagínense que ustedes tienen números ahí, ¿no? Entonces, nosotros para factorear eso, seguramente vamos a hacer que A por X cuadrado más B por X más C, eso es igual a por X menos X1 por X menos X2. Y no hay que olvidarse del A.
¿no? Es decir, una de las razones por las cuales conviene que el coeficiente de ese cuadrado, o en general el coeficiente de la S de mayor grado, sea 1, es para que cuando uno factoree no se lo olvide. Porque vos tenés una expresión, sacás las raíces, y muchas veces le pones x menos x1, x menos 2, menos x2, y te olvidás del a. Entonces, si vos lo sacaste previamente, ya estás a salvo de ese posible error. Pero además de eso, porque muchas veces los cálculos que se hacen son previos a poner los valores, ¿sí? Aun cuando ya acá tuviera valores de este circuito y supiera, por ejemplo, que la resistencia es de 1 kilo ohm y el inductor es de 1 milihenry y la capacitor es de 1 microfaradio, no se suelen reemplazar cuando uno hace esto, porque en general esta álgebra, digamos, uno tiene que aprender a hacerla, y claro, si los valores fueran 1, 2 y 4, capaz que me resulta más fácil si pongo 1, 2 y 4. Pero no son 1, 2 y 4, ¿no? Porque nosotros en la guía, el profe que estaba antes, la guía es una mezcla de selección de las guías mías, ¿no? De selección de algunos de los problemas que estaban antes, que yo no modifiqué mucho, con otras cosas nuevas que yo agregué. Por ejemplo, esto es una de las cosas que quedó el profesor antes. Hay un problema número 6, si mal no recuerdo, en la guía que tiene usted para bajar, donde el inductor vale 1 Henry, el capacitor vale 1 faradio, y la resistencia vale 1 ohm. Claro, una resistencia de 1 ohm es casi un cable. Un capacitor de 1 faradio es más o menos el capacitor de Batman que tiene en la baticueva, y el inductor de un Henry debe ser más o menos no sé, el bobinado del tren eléctrico de Japón, que dice que va levitando, qué sé yo, estoy diciendo por supuesto boludeces, ¿no? Pero quiere decir, son valores que no tienen sentido. Y en cuanto vos le pones un valor, decís, bueno, poner, qué sé yo, vamos a poner 1 kilo ohm, vamos a poner 1 microfarad y una cosa así, ya los números que te empiezan a aparecer no son tan cómodos, y en general, además, conviene, porque uno después puede justamente decir, bueno, pero ¿qué pasa si tenemos tales valores, o qué pasa si tenemos tales otros? En general, estas funciones transferencias se hacen sin valores, se hacen con las letras, digamos, de los componentes, y uno después, en todo caso, si lo quiere hacer, lo reemplaza y se fija que lo queda. Entonces, en este caso, una cosa que es recomendable es este LC sacarlo factor común. No importa si lo mandamos para arriba, si lo mandamos para abajo, si ponemos números, seguramente vamos a hacer 1 dividido ese número y lo vamos a poner arriba, ¿no? Ahora no vale la pena porque no lo estamos poniendo con números, pero acá quedaría LC, y entonces, ojo, acá quedaría S cuadrado, ¿no? Pero acá quedaría R sobre LS más 1 sobre SC. Y esto es más o menos como la ley de Ohm. O sea, cuando vos tenés un RLC, siempre te va a quedar en el denominador eso, S cuadrado más R sobre LS más 1 sobre SC. Por supuesto, después te va a quedar alguna otra cosa, o un número, o puede aparecerte además una S, o puede aparecerte arriba algo, ya vamos a ver distintos casos, pero en todos los RLC serie, e incluso, si quieren les adelanto, en los RLC paralelo también pasa algo parecido, va a aparecer esa expresión S cuadrado más R sobre LS más 1 sobre SC. De hecho, ¿No es, hay... perdón, sí, profe, 1 sobre LC, el último? 1 sobre LC, sí, perdón. Gracias. Sí, además no tiene sentido, primero que está mal, pero además no tenía sentido que la S estuviera ahí abajo, ¿no? O sea, es un polinomio ese, donde está el término cuadrático S cuadrado, el término lineal S, y el término independiente, que es un numerito, no tiene sentido que estuviera ahí la S. Decía, hay dos formas de estudiar digamos, este polinomio. Una que es la clásica, que es encontrar las raíces menos b, pipí, papá, y pensarlo a partir de ahí. Y otra
donde eso se transforma en una cosa que se llama sigma y otra cosa que se llama omega, que es como un poco más rebuscado, pero que tiene sus ventajas también. Yo en general no me meto en eso, pero es interesante, ¿eh? Después lo podemos mostrar en el libro. De acuerdo a los valores de Rayleigh C, eso puede tener dos polos reales diferentes, puede tener un polo real doble, o puede tener polos conjugados. Cuando tienes polos conjugados, el comportamiento del sistema es oscilante. Y es muy fácil, ojo, que tenga polos conjugados. Es decir, muy fácil, quiero decir, no es que es un caso, para que tengo que buscarle la vuelta para que decir, vos tirá valores y capaz que te da polo conjugado. Entonces, muchas veces uno lo que hace es buscar el b cuadrado menos 4ac, que es lo que está dentro de la raíz, y se fija cuánto tiene que valer eso para que sea positivo, si no quiere un sistema oscilante, o al revés, si quiere un sistema oscilante, me tiene que dar negativo, ¿no? Perdón, profe, ¿está hablando de conjugados de polo complejo conjugado? Polo complejo conjugado, sí. Ah, está bien, está bien. Es decir, ahí voy a tener un polinomio de segundo grado en S, ¿no? Y cuando quiera hallar las raíces, ¿no? Las voy a hacer con, o sea, estas dos raíces que están acá, x1 y x2, las voy a hallar con menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Y de acuerdo al valor de b cuadrado menos 4ac, puede ocurrir que me dé dos polos reales, un polo real doble o dos polos complejos conjugados. Bien. Podemos, si quieren, hacer un ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, que R vale 100 ohm, L vale 10 milihenry, y C vale 1 microfaradio. Bueno, y vamos a suponer que pongo la entrada, ¿qué dice? Que BI de T es, por ejemplo, 4 mu de T, es decir, un escalón, una pila de 4 voltios que la enciendo, tendría que hacer eso. Bueno, entonces, ¿cómo me quedaría? A ver. Primero, ¿cuánto es L por C? L por C me va a dar 10 por 10 a la menos 9. Entonces, yo voy a hacer 1 dividido 10 por 10 a la menos 9. Y eso me va a dar 0,1 por 10 a la 9 o 100 por 10 a la sexta. Me va a dar 100 por 10 a la sexta ahí arriba. Ese es el 1 sobre el C. Después, acá abajo me va a quedar S cuadrado más R sobre L. R sobre L sería 100 dividido 10.000. Eso, si no me equivoco, me va a dar 10.000. Chequeen ese, que no esté metiendo la pata. Y acá el 1 sobre el C es también 100 por 10 a la sexta. Entonces, claro, vamos a ver. Acá arrancamos enseguida, si corta, ¿eh? Menos b más menos, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Entonces, ¿cuánto sería? Entonces sería menos 10.000 más menos 10.000 al cuadrado menos 4 por 1 por 100 por 10 a la sexta. No me diga que me da negativo porque me corto las pelotas. ¿Me da negativo? ¿Será posible? ¿Ya arrancamos mal? No quiero hacer el primero con polo negativo, ¿eh? Lo cambiamos. Sí, me da negativo. Son 100 millones menos 400 millones. Más boludo no puede ser. Para un cachito. Para un cachito. Vamos a ponerle
vamos a ponerle a la R, vamos a ponerle 10K. Está bien, ¿no? Da negativo. Sí, la raíz está negativa. Claro, así como está, fíjense, 100 ohms, 10 milikernos microfaradios, el sistema es oscilante. Vamos a ponerle 10 kiloohms. Entonces ahí el único que cambia es el término B. Este. Que en vez de 10.000, a ver, R sobre L me va a dar 10.000, 100.000, 1.000.000, o sea, 1 por 10 a la sexta. Bien, entonces acá me va a quedar menos 1 por 10 a la sexta, menos 1.000.000, digamos. Y acá me va a quedar 1 por 10 a la sexta al cuadrado. Ahora sí. Entonces tenemos 1.000.000 al cuadrado que me da 1 por 10 a la 12, menos digamos 400 millones. Bien. Entonces esto me da menos 1 por 10 a la sexta, más menos, entonces ahora sí, saco de este número que me dio, le saco la raíz cuadrada. Ah, qué boludo. Vos sabés que yo lo jodo a mis estudiantes de Matemática 1, que no usan el celular y que se consigan calculadora, y yo estoy usando como un pelotudo el celular de calculadora, ¿les parece a ustedes? Bueno, me da, más o menos, esto me da 900, chequeen, 999.800. Dividido 2. Entonces, me van a dar los dos polos negativos, ¿sí? Uno me va a dar 1.000.000 más 999.800 dividido 2. Es decir, un polo me da, llamémosle S1, me da menos 999.900. Fíjense que no estoy haciendo cualquier huevada. Y en cambio en el otro me va a dar 999.800 menos 1.000.000 dividido 2. El otro me da menos 100. Por lo tanto, mi función transferencia es
100 por 10 a la sexta, arriba. Y abajo me quedó S más 100 S más 100 y S más 999.900. De más está decir que acá va a haber un polo dominante. ¿Cuál va a ser el polo dominante? El de 100. El de 100. Ese va a ser el polo dominante. El otro va a ser uno que se va a extinguir enseguida. Correcto. Entonces, A los sí, 10 milisegundos por 5, a los 50 milisegundos se extinguiría, estaría estable el sistema. bueno, ponele, no sé. Más o BI de menos. t es 4 por mu de t, BI de s es 4 sobre s. Entonces, B0 de s es H de s, H de s por BI de s, o sea que va a ser 100 por 10 a la sexta, dividido S más 100, S más 999.900, por 4 sobre S. Es decir, que B0 de S va a ser 400 por 10 a la sexta, y me va a quedar acá 3 polos. Me va a quedar S, S más 100 y S más 999.900. Entonces, si quiero B0 de T, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a decir que eso va a ser igual a A sobre S más B sobre S más 100 más C sobre S más 999.900, y voy a tener que hacer el laburito de hoy. Voy a tener que decir acá que 400 por 10 a la sexta va a tener que ser igual a, la parte de abajo no la pongo la parte de arriba, nada más, va a ser igual a A por S más 100 por S más